Uso de dominio y rango en la ingeniería. En un campo tan amplio como el de ingeniería se utilizan no solo las funciones, sino todos o generalmente casi todos los métodos matemáticos. Las funciones de dominio y rango se han convertido en elementos indispensables de los ingenieros. En general, suelen aplicar las funciones en problemas de magnitudes o cantidades, donde sea necesaria la realización de simulaciones, para obtener un mejor resultado y una mejor comprensión de lo que se busca alcanzar. Cuando se tienen las funciones de dos o más variables, donde se puede identificar el rango en el que se pueden encontrar los valores mínimos y máximos, así como los valores que puedo tener en la variable dependiente, a esto se le llama y se le conoce como dominio y rango. Soy Arturo Sobelis Pejelanzores y yo les hablaré qué es el dominio y el rango de una función. El dominio de una función está dado por el conjunto de valores que puede tomar una función. Esta variable x puede tomar cualquier valor, no tiene ninguna restricción. Entonces su dominio está compuesto por todos los números reales, del menos infinito al más infinito. Como los valores de la función están dados por la variable independiente x, los valores que puede tomar la función son aquellos por los cuales al evaluar la función para un valor de x son resultados de un número real. En general se pueden tomar las siguientes dos recomendaciones para obtener el dominio de una función. No puede haber una raíz cuadrada o cualquier raíz par negativa, debido a que se transforma en un número imaginario. O un fraccionario no puede contener un dominador cero, porque la expresión queda como indeterminada. El rango es el conjunto formado por la imagen. Son los valores que toma la función y, variable independiente, por eso es llamada f de x. Su valor depende del valor que le demos a x. Gráficamente lo miraremos en el eje vertical de las ordenadas, leyendo de abajo a arriba. El rango de una función es el conjunto formado por las imágenes f de x de los valores de x, que pertenecen al dominio de dicha función. La manera más efectiva para determinar el rango consiste en graficar la función y ver los valores que toma y de abajo hacia arriba. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo calcular el dominio y el rango de una composición. Comenzando por entender cómo funciona y sobre todo qué es una composición. Entendemos a una composición como el resultado de una función dentro de otra función. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de una función inicial forman parte de los elementos de una segunda función y a esa sustitución de valores se le conoce como composición. Ahora, ¿cómo funciona esta? Teniendo una composición de f de x, composición de g compuesta de h, tenemos primeramente una función h. Esta recorre un camino hacia nuestra función g. La función g entonces se compone de los elementos que traía h, llamando a esto g compuesta de h de x. Ahora, esta primera composición sigue un nuevo camino hacia otra nueva función. Esta última función se compone de los elementos ya obtenidos de la composición anterior, llamando a una función nueva y teniendo como resultado la función f compuesta de g compuesta de h de x. Ahora, esto puede sonar un poco complicado, pero teniendo ya los valores de las funciones, podemos graficar y entender que en realidad no lo es tanto. Por ejemplo, tenemos un primer ejemplo con f de x igual a 5x y g de x igual a 6x cuadrada más 13x más 2. Estas son nuestras dos funciones iniciales, que graficadas tenemos a f de x de color verde como una recta y a g de x como una parábola azul. Ahora, tenemos que h de x es igual a la composición de g compuesta de f. Primeramente tenemos que g es nuestra función a la cual van a componer otros valores, los cuales serían los de f en este caso. Ahora, siguiendo esta composición tenemos que todos los valores dentro de nuestra función g en x van a ser sustituidos por el valor de f de x. Entonces, sustituyendo, tenemos igual a h de x igual a 6 por
en lugar de x tenemos a 5x al cuadrado, más 13, que en lugar de x tenemos a 5x como multiplicación, más 2, puesto que 2 es una constante y no tiene a variable x. Ahora, realizando una serie de multiplicaciones y sustituyendo los valores, tenemos que el resultado de h de x es igual a 150x cuadrada más 65x más 2. Ahora, esta es nuestra composición de G, composición de F. Teniendo esta nueva fórmula o esta nueva función, tenemos un resultado en el que nuestras tres funciones coinciden en ciertos puntos. ¿Por qué sucede esto? Dado que una composición se compone de dos funciones inicialmente, esas dos funciones van a estar dentro de nuestra función final, o sea, nuestra composición. Por lo que se da esta regla de que el dominio de G compuesta de F es igual a X, elemento del dominio de F, tal que F de X es elemento del dominio de G. En otras palabras, lo que acabamos de ver en nuestra gráfica. Tanto las funciones iniciales como la final coinciden en ciertos puntos del dominio, mas no siempre van a ser del mismo dominio. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una recta y en este caso tenemos una parábola. La parábola tiene ciertos criterios que la hacen diferente a la recta, como el hecho de que en el rango no coinciden todos los valores, sino que se queda hasta cierto punto de su vértice, mientras que la recta continúa de abajo hacia arriba y viceversa. Ahora, para poder determinar el rango y el dominio de nuestra nueva función, resultado de una composición o una composición final, tenemos que en este caso es una función lineal, por lo que en el dominio no tenemos restricciones. Por lo tanto, el dominio de nuestra función sería igual a menos infinito, más infinito, dado que no tiene limitaciones en el ángulo x. Esto se podría especificar de otro modo como el conjunto de los reales. ¿Qué quiere decir esto? Todos los valores reales en el eje X son el dominio de nuestra composición. Ahora, pasando al rango, tenemos que nuestra función final es igual a 150x cuadrada más 65x más 2, en la que, por ser una función lineal, no podemos sustituir del todo y por lo tanto vamos a hacer uso de una constante del eje X, teniendo como resultado un menos 5. Pero ¿cómo funciona esta constante? Esta constante se explica con una fórmula general en la que sustituimos los valores de nuestra función, dicha fórmula, teniendo como a al primer valor, b al segundo valor y c al tercer valor. Por lo tanto, tenemos 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Esto a su vez es el resultado y nos da menos 5 en el eje X. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo a X con valores de Y. Por lo tanto, tenemos que al ser una parábola, los valores tienden a infinito hacia un lado. En este caso, tenemos que es una función cuadrática con tendencia a positivo, dado que el x al cuadrado está con signo positivo. Por lo tanto, se eleva hasta infinito por ambos sectores de la misma. Pero el vértice tiende a llegar a un solo punto. Este punto se determina mediante nuestra constante, la cual obtuvimos, ya vimos, es menos 5, teniendo como rango menos 5, infinito. Esto se explica con un corchete y un paréntesis, dado que el paréntesis no toca los puntos, no puede tocar a infinito, mientras que el corchete sí lo toca en un vértice dado, que en este caso es menos 5. Y eso sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. En la historia de las matemáticas se le ha dado mucho crédito al matemático suizo Leonhard Euler por precisar el concepto de función, así como realizar un estudio sistemático de todas las funciones elementales
incluyendo sus derivadas e integrales. Sin embargo, el concepto mismo de función nació con las primeras relaciones observadas entre dos variables, hecho que seguramente surgió desde los inicios de la matemática humana. Antes de Euler, el matemático y filósofo René Descartes mostró en sus trabajos de geometría que tenía una idea muy clara de los conceptos de variable, realizando una clasificación de las cunas algebraicas según sus grados, reconociendo los puntos de intersección de dos curvas, se obtenían resultados, de forma simultánea, las ecuaciones que la representaban. Tiempo después aparecerían dos grandes exponentes, Gottfried y Bernard Russell. El primero, Frisch, estudió la estructura interna de las relaciones entre enunciados, donde la influencia de las matemáticas tiene un gran efecto, muy novedoso, pues su análisis basaba en la función y el argumento matemático. Y por su parte, Russell había tomado relevancia de la notación de Frisch, que daba importancia a las funciones, que representaban funciones proporcionales, una expresión que tenía una variable y que expresa una proporción en cuanto se le asigna un valor. Y por su parte, el dominio y el rango nos permite encontrar y expresar patrones en cada tipo de variable. Un ejemplo de esto se consideraría una función de tiempo y altura que ocurre cuando lanzas una pelota al aire y luego la atrapas. El tiempo es la entrada y la altura es la salida, por lo que quiere decir que el dominio es cada valor de tiempo durante el lanzamiento e inicia desde el instante en que la pelota abandona tu mano hasta el instante que la pelota regresa a ella. Y esto sería parte de la definición de cómo surgió el dominio y el rango y para qué nos sirve en funciones y un ejemplo de ello. Se llama dominio de una función f al conjunto de valores que toma la variable independiente x. El dominio está formado por los valores de x para los que existe la función. El rango es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y se representa con r o i. Como se puede observar en esta tabla, el dominio pertenece a los números reales, mientras que el rango se conforma desde -4 hasta más infinito.